Bienvenido a su programa Analizando la Noticia. Soy Miguel Ángel Jacinto en compañía de Dolly Martin. Estaremos trayéndole noticias y analizándolas a la luz de la palabra de Dios. Miguel, es bueno tenerle otra vez con nosotros aquí en Analizando. Muchos le hemos extrañado. Yo también, Dolly, extrañaba mucho esta oportunidad de compartir este tiempo con nuestros queridos oyentes. La primera nota dice: marcha en Washington, D.C. se vuelve violenta. Cientos de miles de personas viajaron a Washington, D.C. para protestar por el robo de las elecciones. Apoyándose en afirmaciones de voto amañado, Trump se dirigió a sus partidarios cerca de la Casa Blanca durante más de una hora, exhortándolos a detener el robo y defender su presidencia. Todos los que estamos aquí hoy no queremos que los demócratas envalentonados de izquierda radical nos roben nuestra victoria electoral, dijo Trump en el mitin. Nunca nos rendiremos, nunca lo concederemos. Después de su discurso, una multitud comenzó a marchar por Pennsylvania Avenue hacia el Capitolio. El vicepresidente Mike Pence emitió una declaración antes de la sesión conjunta del Congreso diciendo que no cree que la Constitución le dé la capacidad de enviar los votos a los estados. Poco después de escuchar la noticia, cientos de partidarios de Trump irrumpieron en los terrenos del edificio del Capitolio, derribaron vallas y se enfrentaron con la policía del Washington, D.C. Todos los edificios del Capitolio se cerraron y el vicepresidente Pence fue evacuado de la Cámara del Senado. 4 muertes en o alrededor de los terrenos del Capitolio se reportaron. Una mujer murió tras recibir un disparo en el Capitolio. Además, una mujer y 2 hombres murieron tras sufrir emergencias médicas. Ministros, congresistas y aún el presidente Trump condenaron la violencia, implorando a los protestantes que se fueran a casa pacíficamente. Miguel, un comentario bíblico. Así es, Dolly. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 11:5, el Señor prueba al justo y al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Dios conoce el corazón tanto de los justos como de los malvados. El justo se conoce por su rectitud y por su respeto a las leyes. El malvado se da a conocer por medio de su conducta irrespetuosa hacia las autoridades y hacia las leyes también. Dios no dejará sin castigo a quien se conduce con violencia. La violencia es la respuesta del malvado a la bondad o a la pasividad de los buenos. La autoridad tiene el respaldo de Dios para castigar al que hace la maldad. La violencia no solo viene de un lado de la política, viene de todos lados. Y las personas, por supuesto, tienen el derecho constitucional para protestar pacíficamente. Pero una vez que se tornan violentos, entonces se les debe juzgar con todo el peso de la ley. Esto es lo que Dios manda. Y esto es lo que Dios dice en su palabra. Nosotros como cristianos no podemos estar a favor de los violentos, no importa de qué grupo político pertenezca. Dios va a juzgar la maldad, tanto de individuos como de autoridades que usan la violencia para imponer sus ideas. Gracias, Miguel. En la segunda nota, Biden es confirmado como presidente electo de Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence concluyó la sesión conjunta del Congreso certificando los votos electorales del presidente electo Joe Biden y la senadora Kamala Harris como vicepresidenta electa en las elecciones presidenciales de 2020. Pence reanudó la sesión conjunta del Congreso para certificar los votos la madrugada del jueves alrededor de las 3:30 de la mañana, después que los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio y retrasaron los procedimientos durante unas 6 horas.
La certificación ceremonial también se retrasó después de que un republicano de la Cámara de Representantes y un republicano del Senado emitieron objeciones formales a los votos electorales emitidos en Arizona y Wisconsin, lo que provocó un mayor debate y una votación del Congreso sobre la objeción. Ambas objeciones fracasaron en la votación de la Cámara y el Senado. Pence concluyó la sesión conjunta a las 3:44 de la mañana después de que los procedimientos terminaron con una oración de clausura, poniendo fin a un periodo dramático en la historia de Estados Unidos que comenzó con la manifestación del presidente Trump con simpatizantes para protestar por los resultados de las elecciones 2020 el miércoles por la tarde. Pence no actuó en base a las repetidas súplicas del presidente Donald Trump para intentar rechazar los votos del colegio electoral. Él dijo: "No creo que los fundadores de nuestro país tuvieran la intención de investir al vicepresidente con autoridad unilateral para decidir qué votos electorales deberían contarse durante la sesión conjunta del Congreso, y ningún vicepresidente en la historia de Estados Unidos ha hecho valer tal autoridad", Pence escribió en una carta al Congreso que publicó en las redes sociales el miércoles. Miguel. Bueno, Gálatas 6:9 dice: "Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos". El vicepresidente Mike Pence, es como presidente del Senado, es un hombre humilde que ha reconocido a Dios y desea hacer su voluntad. Ha demostrado que no se debe ser violento a los estatutos constitucionales. Aunque ha habido muchas irregularidades en las elecciones presidenciales en varios estados, el vicepresidente ha decidido acatar la voluntad de Dios. Él entiende que Dios es el que juzgará a los fraudulentos y a los malhechores, pues a la vista de Dios nadie se escapa. Oremos para que Dios tenga misericordia de los Estados Unidos y que los creyentes continuemos sirviendo al Señor, no importando quién esté en el poder político, pues Dios es el que maneja los hilos de la historia. Dios va a tratar con los gobernantes en su momento. Buenas palabras para traer paz a nuestro corazón, Miguel. Amén. Ahora, ¿le obligarán a recibir una vacuna COVID-19? En el caso histórico Jacobson versus Massachusetts, en 1905, la Corte Suprema dictaminó que la ciudad de Cambridge, Massachusetts, podía multar a los residentes que se negaran a recibir la vacuna contra la viruela. El doctor Bradley Jacob, experto en Derecho Constitucional de la Universidad Regent, dijo: "El tribunal no dictaminó que el gobierno puede sostenerlo en una mesa y meter una jeringa en el brazo. Incluso si se niega para recibir la vacuna, podría tener que pagar una multa". Las aerolíneas están probando una aplicación llamada Common Pass que mostraría si un viajero ha sido vacunado. Fue desarrollado por el Foro Económico Mundial, las mismas personas que están impulsando The Great Reset. Si no necesita la vacuna para trabajar o viajar, o si se considera que tiene un riesgo bajo, algunos preguntan si es prudente arriesgarse a tomar una vacuna para una enfermedad con una tasa de supervivencia de aproximadamente el 99% para la mayoría de las personas, según las estadísticas de los CDC. El tecnólogo de Silicon Valley, Yinon Weiss, una autoridad líder en COVID-19, dice que no será el primero en la fila para recibir esta vacuna porque no ha habido suficientes estudios sobre posibles complicaciones a largo plazo y no podrá demandar a Pfizer o Moderna si está dañado
o resulta dañado usted por la vacuna, se les ha otorgado a estas dos compañías total inmunidad de responsabilidad. Miguel, ¿un comentario bíblico? Así es, Dolly. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios es el único que tiene potestad absoluta sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos. Ningún gobierno ni individuo puede obligar a otra persona a hacer algo que no quiera hacer. Existen leyes en los Estados Unidos constitucionales que protegen la integridad física de cada uno de sus ciudadanos. Oremos para que Dios preserve estas leyes para nuestro bien. Cada uno de nosotros debemos decidir si debemos o no recibir la vacuna contra el COVID. Oremos para que Dios nos guíe y nos dé luz respecto a este tema. Si usted no desea recibir la vacuna, debe apelar a su fe y a su conciencia personal. Si usted considera que no existe riesgo para vacunarse, entonces usted puede, con libertad, hacerlo. Recuerde que no existe ningún principio o ley divina que le prohíba hacerlo. Es cuestión individual y cada quien debe tomar su responsabilidad al hacerlo. Y consultar con su médico de cabecera también. Sí. Cada caso es individual. Qué bueno. Así es. Gracias, Miguel. Y concluimos con un reportaje de Elia María García. Los fuegos artificiales que se utilizan comúnmente emiten metales tóxicos que dañan a las células humanas y a los pulmones de los animales. Para poder crear los colores brillantes, se utilizan metales que son expuestos a altas temperaturas, con lo que se produce una reacción química que despide una llamarada de luz de color. Un nuevo estudio del Colegio de Medicina Grossman en la Universidad de Nueva York sugiere que los fuegos artificiales emiten plomo, cobre, estroncio y otras toxinas. Cuando el tejido de los pulmones es expuesto a la emisión de las partículas, se observó un aumento considerable de la oxidación, un proceso químico en el cuerpo que puede dañar y aún matar a las células si no se controla. Aunque muchas personas tienen cuidado de protegerse para no ser lastimadas a causa de las explosiones, los resultados sugieren que la inhalación del humo de los fuegos artificiales puede causar daño a largo plazo, un riesgo que se ha ignorado mayormente. Se observó que los niveles de metales tóxicos en las muestras eran más altos después de las celebraciones del Día de la Independencia y del último día del año. A pesar de que la gente solo está expuesta a estas sustancias durante un corto periodo cada año, esos contaminantes son mucho más tóxicos que los que respiramos diariamente. Esta información fue dada a conocer en las noticias de Science and Technology Daily. Y de esta manera hemos llegado al final de Analizando la Noticia. Agradecemos su sintonía y le invitamos para que nos vea en la próxima oportunidad. Estaremos trayendo más información, pero también análisis de las noticias. Dios le bendiga. Bendiciones.